Colegas presentes, tengan ustedes muy buenas noches. Soy el estudiante Avendaño Cruzado Ridley. Estudio en la Universidad de las Peruanas. A continuación haré explicación de mi ejercicio aplicativo en el curso de Estadísticas y Probabilidades, a cargo del economista magíster Augusto Matos Ramírez. Bueno, el tema que elegí es prueba de hipótesis, pero antes de iniciar voy a hacer una introducción de lo que es la estadística y en los campos que se aplica. Bueno, la estadística nos sirve para recolectar información, organizarlos, todo con el fin de poder tomar buenas decisiones. La estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva podemos ver, por ejemplo, estudios de mercado, medidas de tendencia central. Un ejemplo aplicado pudiera ser el lanzamiento de un producto nuevo y ver que ese producto va a tener viabilidad. Entonces lo que se hace es estudio de mercado. Ahí estamos hablando de estadística descriptiva. Ahora, estadística inferencial ya son, por ejemplo, prueba de hipótesis. En ahí podemos encontrar lo que son las pruebas paramétricas y no paramétricas. En ese contexto, la estadística se aplica en todos los campos, en el campo de la medicina, en el campo de la administración, en el campo de la economía. Un claro ejemplo, por ejemplo, en el campo del marketing sería, por ejemplo, lanzamiento de un nuevo producto, de un pantalón, y segmentarlos a qué tipo de clientes, y a partir de ello ver si es viable o no el producto. Entonces, en este caso, yo hice la prueba de hipótesis y también lo que es un ejemplo de lo que es la medida de tendencia central, aplicado en este caso a lo que es créditos otorgados para la cooperativa de ahorro de energía Tocache. Esto en cuanto a estadística descriptiva, y lo primero en cuanto a estadística diferencial, lo que es prueba de hipótesis. Antes de iniciar con la prueba de hipótesis, veamos un resumen general de acuerdo a la clase telemática. Para hacer una prueba de hipótesis, ¿qué es lo que nos brinda la prueba de hipótesis? Es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es un enunciado razonable o por lo contrario debe ser rechazado. Entonces acá vamos a hablar de hipótesis nula y hipótesis alternativa. Estos son los pasos. Acá está el resumen para poder probar una hipótesis. Primero, lo que se hace, establecimiento de la hipótesis nula y alternativa. Segundo, selección del nivel de significancia, lo que es el alfa. Y luego, el tercer paso es identificación de la estadística de prueba. Hacemos el cálculo. Y el cuarto es la formulación de regla de decisión. 5, tomar una muestra para llegar a la decisión. Y 6, la decisión de rechazar o aceptar. En eso es lo que se basa el resumen de lo que es la prueba de hipótesis. En ese contexto, según el ejemplo, nos piden que hagamos uso de la estadística, por ejemplo, en la inversión de los estudiantes en capacitarse mensualmente. Entonces, siguiendo los procedimientos del trabajo, lo que hice primero es la introducción. Entonces, la hipótesis es una suposición o inferencia sobre el valor desconocido de un parámetro. Entonces, la hipótesis es una respuesta tentativa, no sabemos si es verdadera o falsa. Entonces, a partir de ahí, planteamos una hipótesis nula, que en este caso sería, y también una hipótesis alternativa. Entonces, ambos van a ser diferentes. Entonces, se analiza la prueba de hipótesis demostrando que la herramienta analítica es muy efectiva para luego sacar conclusiones sobre la población de estudiantes. El objetivo que busco yo es demostrar la aplicación del análisis estadístico de la prueba de hipótesis para reducir el nivel de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones relacionándole con la cantidad de dinero a los estudiantes en sus capacitaciones mensuales. El ejercicio aplicativo es esto. Se desea probar la hipótesis
de que la inversión que realizan los estudiantes en capacitarse mensualmente tienen un promedio de 240 soles. Acá tenemos el promedio, el U. Entonces se selecciona una muestra de 30 estudiantes. Acá tenemos el N, dando una media de 245.63 soles. En este caso tenemos otro dato. Y también tenemos el dato que es la distribución estándar muestral, que es 26.92 soles. Para minimizar la probabilidad de error se selecciona un valor de alfa igual al 1%. Este es el nivel de significancia. Entonces el alfa es 0,01 y el nivel de confianza vendría a ser el 99%. Entonces acá tenemos el cuadro de inversión de los estudiantes en capacitarse mensualmente. Uno de los estudiantes, el primer estudiante, invierte 206 soles mensualmente. El segundo estudiante invierte 248 soles. Y así sucesivamente hasta llegar al estudiante 30 que invierte 263 soles. Continuando con la solución del ejercicio, lo primero que vamos a hacer de acuerdo a la prueba de hipótesis facilitado por el material de la clase telemáticas es establecer la hipótesis nula y alternativa. En este caso, nuestra hipótesis nula, que es el U, es 240. Por lo tanto, la hipótesis alterna tiene que ser diferente de 240. Entonces, en este caso, al ser diferente, estamos hablando de una prueba de hipótesis de doble cola, tanto para la izquierda y para la derecha. Si en este caso hubiese sido la hipótesis alterna menor que 240, estaríamos hablando de una cola izquierda. Y si hubiese sido mayor, estaríamos hablando de una cola derecha. En este caso, como es diferente, estamos hablando de doble cola. En estas regiones están la región de rechazo y dentro de esto está la no región de rechazo. Antes de continuar, lo que también utilizamos es la herramienta de Excel, que nos facilita y nos reduce algunos procedimientos para poder hallar los resultados. Por ejemplo, acá tenemos los datos de los estudiantes, de cada estudiante, de los 30 estudiantes, y luego tenemos los datos de cada estudiante. Estos datos ya lo hemos pasado como valores para poder trabajarlo. Por ejemplo, si nosotros queremos el promedio, decimos igual a promedio y seleccionamos todos los 30 datos que tenemos y tenemos como dato el promedio. Queremos la varianza, igualmente escribimos igual varianza muestral de quién, de los 30 datos. Y asimismo hallamos la desviación estándar, igualmente escribimos la raíz cuadrada de quién, de la varianza, y eso es de todos los datos. Una vez hecho eso en Excel, ya tenemos esos datos. Entonces, eso es lo que hemos propuesto en el planteamiento del problema. Ahora, continuando con la solución del ejercicio, luego el segundo paso es el nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia es de 0.01, que es el 1%. Requiere de valores críticos del Z. Entonces, buscamos el valor crítico. Entonces encontramos que para el nivel de significancia 0.01 está el valor crítico es de más a menos 2,58. Esos son los valores críticos. Acá tenemos el menos 2.58 y el más 2.58. En esta parte está la región de rechazo y en esta parte está la región de aceptación. Está dividido en dos zonas homogéneas, en dos zonas de rechazo, dejando un área de 0.4950 para ambos a los valores críticos de Z. Luego, ¿qué hacemos? Luego tenemos que hacer el cálculo de la estadística de prueba, luego la regla de decisión. Entonces, la estadística de prueba es calcular el Z. En este caso estamos calculando el Z acá. Entonces, el Z va a ser igual ¿a quién? A la media menos el promedio sobre la desviación estándar entre raíz cuadrada de la muestra. En este caso, por ejemplo, tenemos que la media
es 246.63. Y tenemos el promedio, que es la hipótesis nula, que es 240, entre la desviación estándar que obtenemos de nuestro Excel, que es 26.92, sobre raíz cuadrada de 30. Esto nos arroja un resultado de 1.145. Entonces, esto tratamos de ubicar en la tabla, más o menos. Esto se ubica en esta parte. Del 0 para la izquierda están los negativos y del 0 para la derecha. Como es un valor positivo, estamos hablando que estás casi en esta zona, donde en esta zona, la zona de no rechazo. Entonces, luego lo que se hace es la regla de decisión. La regla de decisión dice: si la hipótesis nula es verdadera, existe solo el 1% de la probabilidad de que la muestra pueda resultar en un valor z menor que negativo 2.58. Por lo tanto, si cae en cualquiera de las dos colas, no es probable que la media 240 y la hipótesis nula debería rechazarse con un valor de 1.145. Está en la zona de no rechazo. La interpretación, porque también nos pide interpretar. Entonces, la interpretación es que la diferencia entre el valor de la media poblacional bajo la hipótesis nula de 240 soles y el valor de la media muestral es estadísticamente insignificante. Podría resultar simplemente del error de muestreo. De hecho, por ejemplo, la hipótesis nula que nos planteamos 240 con el nivel de confianza del 99% de todas las muestras de tamaño 30, de 30, nuestra muestra producirá z de más o menos 2.58. Por lo tanto, no se espera un valor de 1.145. Entonces, asimismo lo que se hizo en la prueba de hipótesis. Igualmente, para el ejercicio número 1, también quise tomar como ejemplo, para lo que es la estadística descriptiva, lo que es el crédito otorgado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache. En este caso se hace un cuestionario. Ese cuestionario consta aproximadamente de 10 preguntas, y la cual se va a aplicar a 30 personas, que en este caso sería nuestra muestra. Los datos que se preguntan: ¿cuál es su ocupación laboral? ¿A qué equivale su ingreso mensual? Entonces, en estos tipos de cuestionarios, la estadística descriptiva, debemos identificar las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En las variables cuantitativas encontramos dos: las variables cuantitativas nominales y las cuantitativas ordinales. Y en las cualitativas, lo que nos habla de cualidades, donde sí interesa el orden y donde no interesa el orden. Entonces, en las cuantitativas nominales son números decimales. Por ejemplo, la edad de una persona, el tamaño de una persona. Descriptivos son el número de edad de una persona. Entonces, si tenemos datos cualitativos, hay un software que nos permite cuantificar, que es el SPS, para el procesamiento de datos. Es muy aplicado en la estadística, tiene muchas herramientas que facilitan. Entonces, acá tenemos el cuestionario de la estadística descriptiva. Lo que se hizo es una introducción de lo que es la cooperativa, se planteó un problema. Luego lo que se hizo, los objetivos específicos, luego el marco teórico, lo que es préstamo, crédito, y así la descripción de la visión y la misión de la empresa. Luego se halló la población y una muestra a través de la fórmula. Esta es la metodología y la tabla. Por ejemplo, la primera pregunta que se preguntó en el cuestionario es: ¿cuál es su ocupación laboral? Donde esta es una variable cualitativa. ¿De qué tipo? Nominal. Entonces, en este caso, en los nominales no interesa el orden. Entonces puede ser secretaria, asistente, chofer, empresario, y entre otros. Y estos son los datos que se han obtenido. Y esta es una gráfica. Y a partir de esta gráfica podemos decir que el 44% son secretarias. Su ocupación laboral es secretaria. Y así sucesivamente. ¿A cuánto equivale su ingreso mensual? Se explica. Esta es una variable cualitativa porque estamos abarcando rangos y esto lo estamos cuantificando. Y
También, por ejemplo, tenemos la otra variable cualitativa que es, ¿le convendría solicitar un préstamo? Algunos responden sí, no, y así sucesivamente, de todo ello. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cuál es la edad? Preguntamos. Esta es una variable cuantitativa discreta, porque las edades son números enteros. Y acá hallamos todo con la regla de Sturz, la muestra, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, que es el valor máximo, es el mínimo, el intervalo, que es la regla de Sturz, y la amplitud. Y construimos nuestra tabla de frecuencias. Y a partir de eso hacemos también las medidas de tendencia central, lo que es el promedio menstrual, la media, la moda, la media geométrica, la media armónica, y todos esos datos los interpretamos y podemos tomar un gráfico para poder tomar una buena decisión. En conclusión, lo que se está abarcando es tanto la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Es muy importante aprender la estadística, ya que pronto necesitaremos la estadística cuando vamos a hacer nuestra tesis para poder validar nuestra hipótesis, tanto nula como alternativa. Muchas gracias. Este curso es de mucho interés. Valoren el curso de estadística. Los que dominan estadística pueden hacer estudios de mercado de diferentes productos. Entonces, colegas, tratamos de sacarle provecho, ¿no? Aunque muchos de nosotros trabajamos y poco tiempo tenemos para estudiar. Muchas gracias y feliz Navidad.